A estudiar la palabra. El título de nuestro mensaje de hoy es la evangelización y la dureza de Israel. Recordemos que Pablo está hablando sobre ciertas objeciones que podrían venir hacia los cristianos por parte de los judíos o de las comunidades judías, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia de Roma del 57 después de Cristo. Pero la semana pasada vimos que Pablo empieza a retomar también el tema de temas pues evangelísticos, ¿no? De la salvación del alma del hombre. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 11, por favor. ¿Está ahí? Bien, dice Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y estos versículos son muy importantes, y vamos a hablar del versículo 13 inicialmente. Este versículo en el que se señala que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien, este versículo está íntimamente ligado con los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 10, que son los que los que analizamos al final de nuestro mensaje de la semana pasada. ¿Se acuerda? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, si usted quiere ver con más detalle la explicación de estos versículos, pues puede ver el mensaje de la semana pasada. Pero vimos que esta confesión que encontramos en Romanos 10, versículos 9 y 10, refiere a tres cosas básicas que una persona debe de creer desde lo profundo de su corazón para ser salva. Y bueno, la confesión surge como algo natural, ¿no? Porque es una convicción que se tiene en el corazón y que se manifiesta a través de las palabras audibles de manera pública, ¿no? Para que el público, bueno, no el público, sino la gente pueda dar testimonio, ¿no? De lo que uno está confesando. Y estas tres cosas básicas que se deben de creer desde el fondo del corazón es que Jesús es Dios. Vimos que la palabra Señor de Romanos 10:9, cuando dice que si confesares que Jesús es el Señor, refiere a la divinidad de Jesús. Si quiere una explicación más extensa, otra vez le digo, cheque la predicación de la semana pasada. Entonces, lo primero es reconocer que Jesús es Dios, la divinidad de Jesús. Lo segundo es la sumisión de la voluntad propia al señorío de Jesús.
Y finalmente es la convicción de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque vimos que la resurrección es el sello de aprobación de Dios el Padre para todo lo que predicó Jesús durante su ministerio, para todo lo que implicaba su sacrificio en la cruz y para todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Entonces, estas son las tres cosas que debe de creer la persona desde lo profundo de su corazón para salvarse. Y bueno, el versículo 13 tiene esta afirmación por parte del Señor, que todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Es decir, todo aquel que crea que Jesús es Dios va a ser salvo, va a recibir la salvación de su alma. Ahora, el versículo 11 que leímos también, de igual forma está conectado con los versículos 9 y 10 que le preceden y con el versículo 13. Ahí se nos dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta es una promesa de parte de Dios para que nosotros tengamos paz. La muerte es una de las cosas que más perturba a la mente humana. ¿Por qué? Porque sin el Señor, la gente no sabe a dónde va a ir. Hay quienes dicen que no hay nada después de la muerte, no saben a ciencia cierta. Por más seguros y confiados que parezcan cuando nos dicen que aquí se acaba todo, la verdad es que no saben. Esa es la realidad, o sea, no tienen idea, no saben qué les va a pasar una vez que mueran. Y si usted platica con cualquier persona en la calle que profese la religión oficial, bueno, no oficial, pero la religión predominante en nuestro país, y le pregunta ¿a dónde vas a ir una vez que mueras? Pues no saben. ¿Por qué? Porque el sistema de las indulgencias no da seguridad. Te dicen que debes de no de las indulgencias, perdón, el sistema de sacramental, el sistema de los sacramentos. Es un sistema que te dice que debes de acumular gracia coleccionando sacramentos a lo largo de tu vida, pero no te dice cuánta gracia ocupas para entrar a la presencia de Dios. Entonces nunca tienen certeza, nunca saben si tienen la suficiente gracia acumulada para entrar a la presencia de Dios. Todos creen que van a acabar en el purgatorio un rato indefinido, pero nadie asegura que va a entrar directamente a la presencia de Dios. Entonces, es una condición pues desfavorable la verdad de no saber qué es lo que va a suceder después. La gente que cree en los sistemas de reencarnación como los que hay en los sistemas del hinduismo y del budismo, no saben en qué van a reencarnar, no saben qué les va a pasar en la siguiente vida. Puede que amanezcan siendo el hijo de un presidente,
O puede que amanezcan siendo un burro, naciendo como un burro. Entonces no saben qué es lo que va a pasar, pero Dios no nos deja a nosotros así. Él nos está diciendo en el versículo 11, todo aquel que crea en mí no va a ser avergonzado. ¿Qué significa esto? El Señor nos está diciendo, no tengan miedo, creyendo que cuando lleguen a la presencia del Padre, una vez que mueran, el Padre les va a decir, no, sabes que tú no entras. Él nos está asegurando que cuando lleguemos a la presencia del Padre, el Padre nos va a decir, bienvenido hijo, vienes con la justicia de Jesús, tú puedes pasar. Eres parte de mi familia. Eso es una bendición. Por este tipo de versículos es que nosotros podemos dormir en paz y que podemos enfrentar la muerte de una manera distinta, porque tenemos una promesa de parte de Dios de no ser avergonzados si hemos creído en Jesús. Y eso significa que Dios está garantizando nuestra entrada a su presencia una vez que dejemos esta tierra mortal. Y la manera en la que está estructurada esta frase nos trae a la memoria promesas como la que Dios le hizo a Abraham en cuanto a el nacimiento de Isaac y la protección de la que iba a gozar su descendencia. ¿Se acuerda? Si no mal recuerdo, es en Génesis 15, cuando Dios saca a Abraham a ver las estrellas y dice, cuéntalas, así va a ser tu descendencia. Y después le dice, prepara un sacrificio para un pacto. Dios allí estaba firmando el pacto solo, porque Dios le ordena a Abraham que ponga a los animales divididos. Los animales se dividían a la mitad y las partes que iban a celebrar el pacto tenían que pasar en medio de los animales divididos. Eso significaba en ese tiempo que así se me haga como este animal si yo incumplo con la parte que me toca del pacto. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, va a ver que Dios hace caer un profundo sueño sobre Abraham, y se menciona que en donde estaba el sacrificio se veía una llama como de un horno y también humo saliendo como de un horno, que era una manifestación de la presencia de Dios pasando entre los animales. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo soy el que va a cumplir esto, el que se compromete a todo soy yo. Abraham no tiene nada que hacer, es cuestión mía. Y Dios cumplió con esa promesa que le hizo a Abraham fehacientemente, porque conocemos que nació Isaac, el hijo de la promesa, y el día de hoy vemos a Israel en pie, siendo una nación independiente y soberana en el territorio de sus padres. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios de proteger a la descendencia de Abraham y conservarla sigue en pie. Entonces, así como vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en lo material, va a hacerse el cumplimiento de su promesa en lo espiritual cuando pasemos a su presencia. Ahora, el versículo 12 también tiene algo sumamente importante, nada más que a veces se nos pasan algunos detalles.
Mire, esto de porque no hay diferencia entre el judío y el griego es muy, muy importante dentro de la historia de la humanidad. Todo el versículo dice, el versículo 12, que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué es bien importante este versículo para la historia de la humanidad? Porque este versículo, junto con varios más que hay dentro del Nuevo Testamento, sirvieron para destruir el sistema esclavista, que era el sistema que imperaba en el tiempo de Jesús. Sirvió para conmover las estructuras sociales. La iglesia fue revolucionaria en su tiempo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un mensaje bien claro en cuanto al Dios del cristianismo. En este mensaje se nos está diciendo que el Dios del cristianismo no hace diferenciación en atención a la nacionalidad de las personas, ni en atención a su origen étnico. En este tiempo el origen étnico era sumamente importante y dividía muchísimo. Un romano en el Imperio Romano como tal tenía una condición bien distinta al resto de los habitantes del imperio, pero entre los romanos había diferencias. No era lo mismo ser un romano común a ser un pater familias, ¿no? A ser un patricio. Eran cosas completamente distintas. Pero aquí el Señor está diciendo, para mí esas cosas no importan. Yo soy igual con todos. Y hay otros versículos que nos dicen que para Dios no importa si se acerca un hombre o una mujer, Él recibe a ambos. Hay otros versículos que nos muestran que a Dios no le interesa la condición social, acepta esclavos. Hay cosas bien curiosas dentro de la historia de la iglesia primitiva, porque hay exesclavos que llegaron a ser obispos. ¿Por qué? Porque en la iglesia no importa la condición social de la que uno viene, ni el trasfondo étnico del que uno viene. Lo que importa es que la fe en ¿quién? En Jesús. Y eso nos une a todos y nos convierte en ¿qué? En hermanos. Entonces, eso es algo importante en cuanto a la historia general de la humanidad. Pero hay otra cosa que es mucho más importante en cuanto al mensaje del versículo 12. ¿Por qué? ¿Y qué es esto que es importante en el versículo 12? Que en el versículo 12 se nos señala que la salvación está abierta a los gentiles como a los judíos. Esto es un cambio grande en la historia de la salvación, porque mire, no es que en el Antiguo Testamento los gentiles no se pudiesen salvar. ¿Se podían salvar los gentiles? Sí. ¿Se salvaron gentiles en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Como quién? Ruth, ella era gentil, se salvó. Rahab de Jericó se salvó. ¿Se acuerda de Jonás? ¿A dónde lo mandó el Señor? A Nínive, ¿no? A la capital del imperio asirio, y se salvaron muchísimos. Jonás, en cuanto a conversiones,
pues como que fue el profeta más exitoso del Antiguo Testamento, porque cuando Jeremías predicó, ¿se convirtieron muchos? No. Cuando Elías predicó, ¿se convirtieron muchos? Algunos, pero no un montón. Jonás fue a una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y se convirtió la gran mayoría por su predicación. Pero son casos aislados. La puerta de la salvación estaba abierta a los gentiles. Sí, en el Antiguo Testamento sí se podían salvar, pero hay un detalle. Si nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento, no encontramos un movimiento de evangelización hacia los gentiles, salvo en dos ocasiones. La ocasión del caso de Jonás y cuando Daniel y sus amigos estuvieron en el cautiverio babilónico. Pero con Jesús, con el cristianismo, la cosa cambia radicalmente. En el Antiguo Testamento no vemos a los israelitas, salir de sus fronteras para llevar el mensaje del Dios verdadero. Ellos se concentraron en su nación. Pero, ¿qué pasa con el cristianismo? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, son palabras del Señor Jesús antes de ascender. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 8, seguramente se lo sabe. El Señor les dijo también antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces encontramos que cuando el Señor está a punto de partir, le da la instrucción a sus discípulos de ir y predicar este mensaje a todas las naciones. La intención de Jesús y el deseo del Señor no era ya encerrarse en tierra de Israel. Era tiempo de llevar el Evangelio a los gentiles. Y también vemos que cuando se da el anuncio del advenimiento del Espíritu Santo, también se señala que Él viene para darle poder a los discípulos del Señor para llevar el Evangelio a Jerusalén, a Samaria, pero también a lo último de la tierra. Esto significa también que se iba a predicar el Evangelio en medio de las naciones gentiles. Entonces, vemos que la evangelización de los gentiles es parte del corazón del inicio de la iglesia. Y por eso, Pablo, vamos a regresar a Romanos capítulo 10, vamos al versículo 14. Aquí Pablo va a hablar sobre el valor que tiene el trabajo de los evangelistas.
dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Pablo nos deja ver el enorme valor que tiene el trabajo de los evangelistas. Y aquí hay que hacer un detalle. ¿Quiénes son los evangelistas? Diga, sí, porque ciertamente hay quienes tienen un don para el evangelismo. Por ejemplo, Billy Graham tenía un don extraordinario, ¿no?, para el evangelismo. Pero el Señor, cuando dio la gran comisión, no se estaba dirigiendo exclusivamente a gente como Billy Graham, ¿verdad? La gran comisión es para todos. Todo aquel que reconoce a Jesús como Dios, como su Señor, y cree en su obra redentora y en su resurrección, recibe automáticamente el llamado de la gran comisión. Entonces, otra vez, ¿quién es el evangelista? Diga, yo no. Cada uno de nosotros es un evangelista y tenemos un trabajo sumamente importante. Los primeros discípulos lo entendieron bien, porque en cierta forma la situación en su tiempo era más grave que la situación actual. En cierta forma, ahorita vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en un mundo sumergido en profundas tinieblas. Había comunidades judías a lo largo del Imperio Romano, sí, pero no en todos lados. Y como mencionamos, los judíos no se veían a sí mismos como evangelistas, pero como mencionamos, son comunidades pequeñas y comunidades cerradas. Entonces, la Galia, ¿cómo estaba? En absoluta oscuridad. Bretaña, ¿cómo estaba? En absoluta oscuridad. Grecia, ¿cómo estaba? En absoluta oscuridad. Había personas que jamás habían escuchado del Dios verdadero, mucho menos del Evangelio. Había una oscuridad profunda en ese tiempo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Es nuestro trabajo. Y entendían lo que Pablo les estaba diciendo ahí, señalando que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hicieron estos hombres? Fueron, como el Señor les dijo, a todas las naciones. Es impresionante lo que este puñado de hombres y algunas mujeres realizaron en, ¿qué le gusta? 67 años. Porque acuérdese que aproximadamente Jesús resucita y asciende en el año 33. Y en el año 33 les da la gran comisión. Jesús se apareció resucitado a los discípulos, a los 12, en varias ocasiones, pero en una ocasión se le apareció a 500. Entonces vamos a considerar a 500 personas. Estas 500 personas
junto con los discípulos que hicieron, lograron que para el año 100 después de Cristo, el Evangelio se hubiese dispersado a lo largo de todo el territorio del Imperio Romano y fuera de sus fronteras, porque por ejemplo Tomás se cree que fue a predicar a la India, que ya estaba fuera de las fronteras del Imperio Romano. Vamos a encontrar a Judas Celote. El Celote, él se cree que predicó en Bretaña, lo que ahorita es el sur de Inglaterra. Según el fragmento muratoriano, Pablo predicó en España, realizó un cuarto viaje misionero y después de su primer cautiverio romano y se fue a lo que en ese tiempo se llamaba Hispania, ahorita lo conocemos como España. Este puñado de hombres llevó el Evangelio al norte de África, a Asia Menor, a Europa mediterránea, llegando hasta, bueno, ya no es Mediterráneo obviamente, pero llegando hasta Inglaterra. ¿Por qué? Porque se tomaron en serio la Gran Comisión. Y ahora la pregunta es, ¿qué tan en serio nos tomamos nosotros la Gran Comisión? Y por lo que podemos ver a simple vista, en nuestro país, pues no mucho, la verdad. Pregúntese, ¿a cuántas personas le ha compartido en lo que va del año? Ya es el 7º mes. ¿A cuántas personas les ha compartido desde que se salvó? No que se hayan convertido, eso es otra cosa. Que se hayan convertido es algo completamente distinto. Nuestro trabajo no es hacer que se conviertan, esa es decisión de ellos. Nuestro trabajo es predicar. Mire, la condición es distinta en nuestro día a cuando inició la iglesia, ¿sí? En ese tiempo, como mencionamos, había una profunda oscuridad. Y ahorita también, pero es otro tipo de oscuridad. Porque mencionamos que en ese tiempo había regiones donde jamás se había escuchado algo sobre el Dios verdadero y no se había escuchado nada sobre Jesús. El día de hoy es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos en Occidente, podemos salir a cualquier lugar de nuestro país, a cualquier lugar de nuestro continente, excepto algunas regiones bien alejadas del Amazonas. Y si le preguntamos a cualquier persona, ¿has oído de Jesús? Nos van a decir que sí. Porque algo han oído. Eso tiene cosas positivas, pero también hace que la situación sea bien grave para otros. ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque muchos han escuchado de Jesús, muy pocos han escuchado sobre su evangelio, el verdadero evangelio. Pero, mire, ¿se acuerda que el Señor dijo que al que mucho se le da, mucho se le demanda? Y que al que se le ha dado menos, se le va a demandar menos, ¿se acuerdan? ¿Quién cree que tiene más responsabilidad responsabilidad ante Dios? ¿Alguien que nunca escuchó de Jesús o alguien que sí escuchó de Jesús? ¿Quién escuchó de Jesús? ¿Por qué?
porque se le dio una oportunidad mejor. Hay que acordarnos de el juicio del trono blanco, el gran juicio del trono blanco. Ahí van a parar todos los que no reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Solamente hay una manera de salvarse, y es reconociendo a Jesús como Dios y Salvador. Es la única manera en la que nos podemos salvar. Todos los que no lo hayan hecho van a terminar en este juicio. Pero, como su mismo nombre lo indica, van a ser juzgados en atención a la justicia de Dios. Y Dios no es para nada injusto. Entonces, no es igual la sentencia que va a recibir alguien que jamás escuchó sobre el Señor Jesús a aquel que sí escuchó, quien tiene una condición más desfavorable, aquel que escuchó y no atendió. Entonces, ¿cómo cree que le va a ir esperemos que nuestros parientes se conviertan, ¿no? Pero ¿no sería importante compartirles? ¿No sería importante a todos los que han escuchado en nuestro país de Jesús llevarles el verdadero evangelio? ¿Por qué? Porque hay una mayor responsabilidad que yace sobre ellos. Se han de enfrentar un juicio. Por eso le mencionaba, en el tiempo de los discípulos la situación era grave, pero hoy también lo es. El hecho de que muchos hayan escuchado sobre Jesús hoy no hace que la situación esté más relajada. La situación sigue siendo igual de apremiante el día de hoy. Es importante que llevemos el evangelio. Es importante que compartamos. Y miren, hay algo también que debemos de resaltar aquí. Estos versículos que acabamos de leer, los versículos 14 y 15, nos dejan ver una verdad que a veces también como que pasamos por alto. Es bien importante la predicación oral, porque aquí se nos menciona que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Se nos menciona también cómo irán sin que se les prediquen. La predicación es sumamente importante porque es el medio que el Señor escogió para llevar su mensaje, para llevar su evangelio. Y mire, hay personas que ciertamente se convierten cuando leen la Biblia por su cuenta. ¿Conoce alguno? Yo no me viene a la memoria nadie. Ni Lutero, ahorita le cuento por qué, ni Lutero completamente. Le sirvió leer la Biblia, pero alguien le compartió. Ahorita le platico. Hay personas que se convierten por leer un folleto evangelístico. Ahí sí conozco a un caso que me viene a la memoria, la mamá de un amigo. Pero la realidad es que la gran mayoría nos convertimos porque alguien nos predicó, ¿o no? ¿Cómo se convirtió usted? ¿Porque leyó la Biblia o porque alguien llegó a predicar? ¿Cómo se convirtió usted? ¿Porque vio una película o porque alguien llegó a predicarle? ¿Porque leyó un tratado evangelístico o porque alguien llegó a predicarle? La gran mayoría nos convertimos porque en algún momento alguien nos predicó. Es bien importante
este trabajo. Es el medio que Dios eligió para llevar su evangelio de manera eficiente, y hasta la fecha es el medio que más sirve para compartir y para que los demás se conviertan, como le digo. Martín Lutero sí se convirtió por leer sobre todo el libro, la carta a los romanos, por su cuenta, allí en el monasterio en Erfurt. Pero antes de eso, el superintendente de su orden, Staupitz, le estuvo compartiendo, él era un converso, allí Dios siempre ha tenido a alguien, un remanente fiel en todos lados. Entonces él era su superior y veía las inquietudes de Lutero y él le instruía, él le compartía. ¿Quién cree que le regaló su primer Nuevo Testamento? Él. ¿Por qué? Porque veía el potencial que él tenía. Le dijo, léelo, ponte a leerlo. Él lo estuvo dirigiendo también. Entonces eso implica que le compartieron. Alguien hizo el trabajo para que él llegara a la fuente que necesitaba. Él necesitaba por su propia cuenta leer el Nuevo Testamento, pero alguien lo llevó, alguien lo guió. Entonces, la gran mayoría se convierte porque les prediquen. No se espere a que le pase una película cristiana en la televisión. Hay bien poquitas y la verdad no son películas, la verdad, para nosotros. la verdad, muy pocos se convierten por ver una película, muy pocos se convierten por los tratados o por ver programas. Bueno, el doctor Stanley, él tenía un programa muy, muy bueno, pero no tanto se convierten por ese tipo de medios. La mayoría se convierte porque alguien llega y les predica. Vamos al versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí Pablo sigue aterrizando sobre este punto. Es bien importante que prediquemos. Hay muchas formas de predicar. Una de las más efectivas, para empezar, es nuestro testimonio y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro día cotidiano. ¿Por qué? Porque llama la atención. No siempre en un trabajo se puede compartir abiertamente. Si uno comparte en lugar de trabajar, ¿qué va a pasar? En el mejor de los casos nos van a llamar la atención, en el peor nos van a despedir. ¿Por qué? Porque nos contratan para hacer la tarea que se requiere, no para que evangelicemos oralmente al inicio, pero empezamos a evangelizar con la manera en la que nos desenvolvemos, por ejemplo, ahí en el trabajo, porque la mayoría de las personas, como viven y cómo hablan de una manera terrible. La mayoría de los mexicanos, el cristiano se nota allí. ¿Por qué? Porque tenemos un vocabulario distinto. Hay veces que mis alumnos me dicen, maestro, ¿de verdad no dice groserías? No. Y cuando se levanta en la mañana, en la noche, y se golpea el dedo chiquito con la esquina de la cama o con una de las esquinas de la pared, ¿qué dice? Y no le voy a decir qué digo, pero no son groserías.
Tenemos expresiones, ¿no? Dicen, ni siquiera ahí no decimos groserías nosotros. Se empieza a notar. Cuando no participamos de los chistes de doble sentido, se empieza a notar. En un caso como el mío, ¿no? Que soy hombre, cuando no me le quedo viendo a las mujeres como el resto lo hacen, se nota. Cuando somos puntuales, porque debemos de ser puntuales, cuando hacemos nuestro trabajo bien, se nota. Entonces, cuando nosotros realizamos este primer acto de la evangelización, porque es uno de los primeros actos de la evangelización, no va a faltar quien se acerque y nos diga, ¿y por qué? Y ahí es donde uno ya puede empezar a evangelizar directamente, ¿no? De manera oral. Pero es importante que hagamos este trabajo. De verdad que es importante que realicemos este trabajo, porque la realidad es, si lo vemos estadísticamente, es muy improbable que sus vecinos se topen con otro cristiano. No es muy probable, la verdad. Es muy improbable que los que están en la escuela, que sus compañeros se topen con otro cristiano. No es muy probable, y yo se lo puedo decir por mi experiencia. Kinder, primaria y secundaria, no conocí otro cristiano. En el colegio donde estuve en el mismo colegio, del kinder a la secundaria. Fuera de mi hermana éramos los únicos cristianos. En la prepa tuve una compañera presbiteriana y ya. Tuve un amigo presbiteriano también. En la facultad, mi facultad es una mega facultad de más de 5,000 estudiantes. Entre esos 5,000 estudiantes, no conocía a los 5,000, nadie puede, pero yo creo que conocí unas 300 personas entre el mundo de la facultad. De esas 300 conocí nada más a una jovencita cristiana que estaba, no me acuerdo en qué sección, son 32 secciones, la mía era de 89 personas, éramos 89 ahí en el salón, yo era el único en mi sección, para que vean las proporciones, ¿no? 1 entre 89 y 2 entre 300, ya no somos muchos. Entonces, no estoy seguro de que mis amigos de la facultad hayan conocido a otro cristiano hasta la fecha en su andar, más que a mí. ¿Quién era el encargado de llevarles la luz en ese tiempo? ¿Yo? ¿Quién es el encargado de llevar la luz en donde usted está? Usted. Y la manera más efectiva es esta, la predicación del Evangelio persona a persona. Y hay otra razón por la que la predicación es tan importante, esta predicación persona a persona, de manera oral. Y es que, aunque en nuestro mundo, en nuestra parte del mundo, donde la gente conoce la Biblia y probablemente tiene una Biblia en su casa, la realidad social es que la mayoría no sabe cómo abordar la Biblia. A la mayoría le enseñan que la Biblia es un libro demasiado complejo como para que lo puedan entender ellos, y por eso nunca lo agarran, ¿verdad? Pero
A otros los enseñan a tratar a la Biblia como un libro mágico y les dicen, cuando ocupes algo de Dios, abre la Biblia y ve qué hay ahí escrito y es lo que Dios te está hablando. La Biblia no funciona así, eso es usar la Biblia como un libro mágico, no funciona así. La Biblia no funciona así. La gente también necesita, como le mencioné en el caso de Lutero, que su mentor le dijo, hey, aquí está un Nuevo Testamento, ponte a leerlo. Es importante que nosotros también guiemos a las personas. Hay gente que quiere empezar con libros que pues no, nadie debe de empezar a leer la Biblia con el Apocalipsis, no va a entender nada. O con un libro como Ezequiel no van a entender nada. Uno debe de irlos guiando por los libros que sirven más para introducir al conocimiento de la Biblia. ¿Y de quién es ese trabajo? Diga, mío. Mira, hay un ejemplo bien claro en cuanto a este punto, en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al 40, es el pasaje en el que Felipe le comparte al etíope. Y el etíope tenía en sus manos un libro de Isaías y lo podía leer en hebreo, pero no entendía de lo que hablaba Isaías 53, que era el pasaje que él estaba leyendo. ¿Y quién se lo tuvo que explicar? Felipe. ¿Quién lo mandó? El Espíritu Santo le dijo, hey, vas a ir, Felipe, ocupo que vayas al camino de Jerusalén a Gaza, vas a encontrar un etíope ahí que está leyendo el libro de Isaías, explícale lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría necesitan de una explicación de ciertos pasajes, una buena inducción a la Biblia. Y pues ese es el trabajo que tenemos que realizar hoy. Pregúntese, ¿lo estoy haciendo? Porque por lo que yo conozco a todos los que están aquí, llevan varios años aquí, eso significa que tienen mucha instrucción y mucho conocimiento de la palabra de Dios. Todos aquí están capacitados para evangelizar a la gente que está a su alrededor. Y la pregunta otra vez es, ¿lo estoy haciendo? Es muy triste que la mayoría de la iglesia, en lugar de seguir el ejemplo de los primeros cristianos, ellos entendieron bien lo que Jesús les dijo: nadie pone la luz, una antorcha debajo de un almud, sino que se pone en el candelero. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos al candelero a resplandecer. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy? La iglesia hoy está diciendo: vámonos al almud, vamos a escondernos, vamos a encerrarnos. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos pongamos a trabajar en su obra. El Señor quiere que vayamos a evangelizar. Y no se pierda el mensaje de la próxima semana, porque vamos a ver que la puerta no siempre va a estar abierta para los gentiles. Eso es algo que lo que nunca pensamos, pero es la verdad. La puerta no va a estar siempre abierta para los gentiles. Vamos a terminar, vamos al versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí Pablo sigue hablando sobre la situación de Israel. Recordemos que capítulo 9, 10 y 11 nos habla sobre la condición de Israel. Y aquí Pablo pregunta, ¿acaso los hijos de Israel no han oído el mensaje de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Claro que han oído, de una manera privilegiada. Mire, por eso la situación de Israel luego ha sido tan complicada, porque han tenido un montón de privilegios. Como mencionamos la semana pasada, ellos no han sido una nación que ha estado en oscuridad, no. Porque desde el tiempo de Abraham se le mostró que venía un redentor a través de ellos. Y a lo largo del paso del tiempo y mientras se fue desarrollando su historia y se fue compilando el Antiguo Testamento, Dios le siguió hablando sobre este Mesías Redentor y sobre sus errores para que corrigieran el camino. Desde Abraham hasta el tiempo de Jesús, Dios nunca los dejó a oscuras. Y aparte tuvieron el privilegio de ver a Jesús en su ministerio. Su ministerio fue un ministerio de alto impacto. Nada más que, como que a veces no nos ponemos a pensar o a imaginarnos más bien lo que debió de haber sido ver el ministerio de Jesús desenvolverse. Porque todo el mundo, en Gadara, todo el mundo conocía al endemoniado gadareno. Era violento, agresivo, espantaba, y Jesús lo liberó. ¿Usted cree que la gente, qué dice de los de Gadara? ¿Se asustaron? Jesús levantó en su ministerio a 3 personas de la muerte. Si viéramos eso hoy nos da un susto. Y fue en un periodo de tiempo bien corto, o sea, estábamos hablando de 3 años y medio. En 3 años y medio Jesús liberó a varios endemoniados conocidos, sanó a leprosos, y eso ha de haber sido impresionante, ¿no? Porque muchos podían ser leprosos de enfermedad ya avanzada, sin nariz, sin orejas, y Jesús los restauraba. ¿Se acuerda la mujer que estaba encorvada? Todo el mundo la conocía y estaba encorvada, asistía a la sinagoga, y Jesús hace que su estructura ósea se ponga como debía de estar. El que tenía la mano seca también fue en medio de la sinagoga, alguien que todo el mundo conocía. El ciego Bartimeo, a quien todo el mundo identificaba. El paralítico de Betesda, que todo el mundo identificaba. Al paralítico que bajaron del techo en medio de una reunión. O sea, Jesús realizaba muchísimos milagros, predicaba con poder, y todo eso lo vieron los hijos de Israel y no contestaron correctamente, porque sí dieron una respuesta que le dijeron no. Por eso es que la situación de Israel en muchas ocasiones es grave. ¿Por qué? Porque rechazó a su Mesías teniéndolo ahí. Mire hermano, ellos llevaban 500 años sin ver a un profeta en el que se manifestasen milagros. El último que vieron fue Daniel, y no fue en tierra de Israel. La tierra de Israel tenía más siglos sin ver un profeta que realizase milagros como los que realizó Jesús.
Ellos vieron milagros que solamente Elías había realizado y no le hicieron caso. Por eso es que el Señor le dice: ustedes son un pueblo rebelde y contradictor. Y mire, que Dios no nos halle de esa manera a nosotros. Es bien importante que nosotros apreciemos lo que el Señor nos ha dado, y si lo apreciamos, lo vamos a compartir. Y es bien importante que nos pongamos a compartir. ¿Le van a decir que no muchos? Sí, se lo anuncio de una vez. Muchos le van a decir que no les interesa. Pero cada alma que se salve por su predicación es una razón para gozarse y alegrarse. Como le digo, el Señor no nos dio la tarea de convencerlos. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar. Y debemos de tener el mismo corazón que tuvo Ezequiel, porque tenemos el mismo llamado que el Señor le hizo a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 2 para terminar, versículo 6. Esto Dios se lo está diciendo a usted también, porque ya vimos que la gran comisión es para todos nosotros. La gran comisión es para todo creyente. Ezequiel 2, versículo 6 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Te escuchen o no te escuchen, ve y predica. Te vas a topar con algunos que son muy rebeldes. Predícales de todos modos. Tu trabajo no es que se conviertan, tu trabajo es predicar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, porque le digo, el tiempo de los gentiles no es eterno. Estamos en el tiempo de los gentiles, pero un día se va a acabar. Y no sabemos cuándo va a ser ese día, pero como vamos a ver la próxima semana, nuestro tiempo tiene un fin. Dele gracias a Dios que usted ya está en el arca, pero faltan muchos. Entonces hay que trabajar porque más se suban al arca. Vamos a orar.